Bueno, pues la siguiente conferencia la va a dar Marta Sameño Puerto y se titula Estudios del biodeterioro de la madera y la piel, evaluación de tratamientos biocidas. Marta es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla y actualmente la directora de Investigación y Transferencia del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado estancias en centros de investigación nacionales e internacionales como el Instituto de Patrimonio Cultural de España en Madrid o el Instituto Centrale per il Restauro en Roma. Anteriormente, como jefa de proyectos del laboratorio en biología del IAPH, coordinó el desarrollo de proyectos de investigación e intervención relacionados con la conservación del patrimonio histórico y ha impartido conferencias en múltiples cursos, jornadas y máster. Ha participado también en numerosos proyectos de investigación e intervención, como los estudios científico-técnicos en la Maxura de la Mezquita de Córdoba y análisis científico de las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra de Granada. Cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, ante todo, agradeceros que me hayáis invitado a dar la conferencia en el seminario de la restauración de las pinturas de la Sala de los Reyes. Agradecer también, al igual que todos mis compañeros, el hecho de que tuve el honor y el privilegio y el placer de trabajar en estas pinturas con mi aportación, mi poquita aportación, que fue el análisis de materiales de origen biológico, como la madera y el cuero, y también realizando los estudios de aquellos agentes biológicos que estaban ocasionando el biodeterioro de las mismas. Por último, en la última fase de este estudio que se hizo allí, en los laboratorios del Instituto, también realizamos desde el Laboratorio de Biología la evaluación de los tratamientos biocidas, que aunque en un principio no se recomendaban, por el hecho de que al modificar las condiciones ambientales era suficiente, es verdad que con la persistencia de los ataques era necesario puntualmente aplicar algún producto fungicida para eliminar no solo los hongos superficiales, los deuteromicetos que estaban colonizando las superficies, sino también los hongos de pudrición. Pero ya digo, eran análisis muy puntuales de aplicación del producto en aquellas zonas donde los restauradores iban a requerirlo con posterioridad. Bien, ya todos mis compañeros han comentado, bueno, la introducción que yo pensaba hacer sobre estas pinturas, ¿no? Lo que sí me gustaría recalcar es que son pinturas únicas en el mundo, como ya sabemos y como han recalcado mis compañeros. Son únicas en el mundo no solamente por la historia, ¿no? Porque sean pinturas del siglo XIV en las cuales está representada la figura humana, ¿no? En un edificio musulmán, sino porque son únicas y son muy especiales por la gran complejidad de la técnica de ejecución que tienen y por la gran variedad de materiales que forman parte de su composición, de esa elaborada técnica de ejecución. Veréis, son, como ya se ha dicho, bóvedas de madera de peralejo, Populus alba, de madera de álamo, construidas en su gran totalidad, aunque ahora veremos que había muchas más especies de maderas, a las cuales había adherida una capa de cuero, de un cuero claveteado con clavos de forja, con cabeza cuadrada y estañado, dice la documentación, aunque luego se descubrió que no, pero sí estaba pegado ese cuero a la madera con una capa de cola animal. Y ese cuero, a su vez, estaba recubierto por una preparación de sulfato cálcico, de yeso, a veces dada en dos manos del aparejo, y posteriormente pintados con pigmentos mezclados con yema de huevo, pintura al temple, aunque en algunos casos también se localizaron el aglutinante de aceite de linaza de las posibles intervenciones que ha comentado mi compañero Javier, ¿no? Ha habido múltiples intervenciones a lo largo de la historia. El gran problema que presentaban estas pinturas, que también se ha hablado mucho aquí, fue la intervención, la transformación de las cubiertas que se hizo en el siglo XIX, en 1855, lo cual realmente ese drenaje de agua de lluvia que estaba solucionado con la cubierta originariamente, tuvo el problema, como ha dicho Pedro Salmerón y mis otros compañeros, de que realmente el agua de lluvia se drenaba hacia un canalón, el cual, por ausencia de mantenimiento, obviamente,
sufrió una serie de filtraciones. Es decir, el gran problema de estas pinturas fueron las filtraciones de agua a través de la cubierta, porque realmente estaban literalmente sumergidas en agua. No completamente, no la bóveda completa, pero sí la parte adyacente al muro que daba al patio de los Leones, que es por donde iba el canalón de agua. Toda esta parte de aquí, como se ha podido ver en muchas fotografías, tenía muchas costillas comprometidas, o sea, muchas costillas con pudrición, con distintos tipos de pudrición, y muchas de las tablas que también estaban aquí, porque, ya digo, estaban literalmente sumergidas en agua cuando llovía copiosamente en Granada. Se hicieron múltiples ensayos y análisis de materiales, muchos estudios científicos. Sobre todo, ya se han comentado aquí, no solamente ensayos de los distintos productos que querían usar los restauradores para el mantenimiento y la conservación de estas pinturas, sino también para el conocimiento de todos estos materiales, tanto la madera como el cuero, como los pigmentos, los aglutinantes, la capa de preparación, el aparejo y incluso las ceras, ¿no? Incluso todos los materiales que se habían ido añadiendo con todas las intervenciones realizadas posteriormente. Todos ellos materiales orgánicos en su mayoría, como la cera de abeja, que lo que hacían era hacer más frágiles las pinturas desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista del biodeterioro, eran mucho más susceptibles de ser atacados por los organismos vivos que producen el biodeterioro de los materiales orgánicos. Bien, voy a intentar ser muy breve, pero me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es el biodeterioro propiamente dicho y de lo que son los tratamientos, ¿no? Los tratamientos biocidas para controlar este biodeterioro. Voy a hacer una breve introducción, voy a mencionar los objetivos que se persiguieron con este estudio, la metodología de trabajo que se siguió, los resultados y posteriormente me van a permitir que les lea las conclusiones, 5 o 6, que sacamos a la finalización de este estudio. El biodeterioro del patrimonio cultural debería ser un estudio, siempre que exista ese biodeterioro, que entre a formar parte de cualquier estudio previo en un proyecto de conservación y restauración. No solamente determinar el valor patrimonial de un bien cultural, sino también caracterizar los materiales que forman parte de esos bienes culturales y, a la hora de determinar el estado de conservación de nuestro bien, habría que hacer, desde el punto de vista del biodeterioro, el análisis de cómo se ha producido ese biodeterioro y de quiénes son los responsables del mismo, para poder, como objetivo único y final, para poder acometer las labores de intervención más adecuadas, es decir, combatir ese biodeterioro con distintos métodos de control, no solamente químicos, no solo con biocidas, sino también otro tipo de métodos. Bien, por biodeterioro realmente lo que se entiende es cualquier cambio no deseado que se produce en las propiedades físico-químicas de un material, de los materiales en ese caso que componen los bienes culturales. Y ese cambio irreversible y no deseado es aquel provocado por la actividad metabólica, la actividad vital de una o más poblaciones de organismos vivos. Perdón. Antes de pasar a mencionar cuáles serían los organismos vivos que estaban alterando estas pinturas, debo decir, que se ha hablado también mucho anteriormente, cuáles son las condiciones ambientales para que se dé la vida, para que realmente podamos vivir los seres vivos. Los principales parámetros, sobre todo en el caso de los microorganismos, son la luz, sin la cual los organismos fotosintéticos, solo los fotosintéticos, no es el caso de las pinturas de la Sala de los Reyes, no pueden crecer. La luz puede provenir tanto del sol como de una fuente artificial, como de una bombilla, una fuente de iluminación puesta en un monumento hipogeo como es la iglesia de San Clemente en Roma. Cuando se abrió a visitas al público, colocaron una fuente de iluminación artificial y empezaron a proliferar una serie de organismos y microorganismos fotosintéticos, como las cianobacterias, las algas, los briofitos, las pequeñas plantas superiores, que antes no existían. Fue solamente cuando se puso una fuente de iluminación cuando empezaron a proliferar. La solución en este caso sería eliminar la fuente luminosa. Otro de los factores o parámetros importantes que condicionan la vida sería el aire. Y del aire, los organismos aerobios toman el oxígeno para la respiración celular o el dióxido de carbono para la obtención de carbono a través de mecanismos fotosintéticos, como el caso de los organismos
fotoautótrofos o de los autótrofos que no realizan fotosíntesis. En el caso de los organismos heterótrofos, como es el que nos ocupa, en el caso de las pinturas de los reyes, la fuente de carbono que utilizan es el propio material orgánico, la propia materia orgánica, como la madera o el cuero. Bien, como digo, el oxígeno es fundamental para la respiración celular de todos aquellos organismos aeróbicos. Por eso se realizan tratamientos de desinsectación, en el caso de que haya insectos alterando algún bien cultural, mediante técnicas de anoxia. Aplicamos un gas inerte en un sistema herméticamente cerrado, eliminamos por desplazamiento de la atmósfera, metiendo el gas inerte, eliminamos el oxígeno y podemos eliminar a los insectos por anoxia. Otro de los parámetros sería el agua, pero en este caso el agua es fundamental para todos los organismos. Sin el agua no podríamos realizar nuestras funciones vitales, es esencial para la vida. El agua puede provenir de la superficie de los monumentos, como el caso del agua de condensación que hablábamos antes, de la humedad relativa, que ya sabemos que una humedad relativa por encima del 80% es la óptima para los microorganismos, o también del contenido en agua de los materiales, como por ejemplo, en el caso de los hongos de pudrición, estos no crecen si el contenido en agua de la madera está por debajo del 20%. Por eso he hablado antes de que literalmente estas pinturas estas bóvedas estaban sumergidas en agua, porque tuvieron una cantidad tal de humedad, de contenido en agua, muy por encima del 20%, para que se empezasen a desarrollar, para que empezasen a crecer y a desarrollarse estos microorganismos que causaban la pudrición de la madera. Otros factores limitantes, otros parámetros son la temperatura y el pH, pero en este caso no es como el agua o como el oxígeno o como la luz, en el caso de los fotosintéticos. La temperatura permite que haya amplios márgenes un amplio rango de permisividad para los organismos. Es decir, encontramos bacterias termotolerantes que pueden vivir por encima de 50 grados, pero la mayoría de los microorganismos no, y los insectos tampoco. Sin embargo, también existen bacterias que pueden vivir con temperaturas muy bajas. Y en cuanto al pH ocurre más o menos lo mismo. Hay organismos que son acidófilos, prefieren sustratos ácidos, como los hongos, y hay organismos basófilos, prefieren sustratos alcalinos, con un pH entre 7 a 9, porque son basófilos, como el caso de las bacterias. Y el último de los factores limitantes que condicionan que haya vida o no sería la ventilación, la aireación. En el momento en el que provocamos una ventilación, o permitimos que haya una aireación alrededor de nuestro bien cultural, estamos limitando totalmente el desarrollo de los microorganismos. Por eso hablábamos que aunque haya humedad de condensación, aunque haya humedad relativa alta, en el momento en el que hay aireación, el desarrollo de los microorganismos se detiene. Por eso es bueno ventilar también los espacios cerrados, ¿no? Nuestras casas, nuestras habitaciones. Y con 10 minutos de ventilación es suficiente para detener el desarrollo de los microorganismos. Como decía, todos estos son factores limitantes que condicionan que haya vida o no. Podemos jugar con ellos para el caso de la conservación preventiva. Hay distintos tipos de biodeterioro. Por un lado, existe el biodeterioro físico o mecánico, que en el caso de la vegetación es obvio. En el caso de una higuera creciendo entre los sillares de un castillo, pues el árbol, el vegetal, por el crecimiento, está disgregando el material que está colonizando. O en el caso de los insectos, no es por crecimiento, sino por alimentación. También están ocasionando un biodeterioro físico o mecánico. Pero también se puede ocasionar un biodeterioro químico, como en el caso de los hongos. No solo los hongos superficiales o deuteromicetos, sino también los basidiomicetos, que son los responsables de la pudrición. Y en este caso se está provocando un deterioro químico porque tienen una acción preferencial sobre distintos compuestos de la madera. En el ejemplo de los hongos de pudrición, hay hongos que prefieren alimentarse solamente de las celulosas y cadenas de polisacáridos, dejando libres los residuos de lignina, como vamos a ver posteriormente. La identificación de los factores biológicos que se suele realizar en los estudios de biodeterioro, para ello se utilizan técnicas de análisis muy diversas. Antiguamente se utilizaban las técnicas tradicionales, como las técnicas de aislamiento en cultivo de los distintos microorganismos,
Para ello se usaban medios de cultivo, en este caso sólidos, pero también pueden ser líquidos, solidificados con agar, que contienen todas las sustancias nutritivas para que esos microorganismos puedan crecer lo más contentos posibles. Tras esas técnicas de cultivo, o sea, tras ese cultivo de esos microorganismos, se metían en una estufa incubadora, es decir, le dábamos a los microorganismos la temperatura idónea para que pudieran crecer, para posteriormente poder aislarlos en cultivos puros y poder observarlos mediante técnicas de microscopía, como la microscopía óptica o estereomicroscopía. Actualmente también se emplea la microscopía electrónica de barrido, la microscopía con focal láser, técnicas de biología molecular, la famosa PCR, lamentablemente famosa, conocida actualmente, y la espectroscopía ultravioleta visible, que es un método indirecto para cuantificar la biomasa fotosintética. Para la evaluación de tratamientos, tras la identificación de los organismos responsables del biodeterioro, debemos seleccionar el método de control más adecuado para combatir ese biodeterioro. En el caso del método de control, si este es químico, los biocidas pueden ser fungicidas, alguicidas, herbicidas. Dependiendo del organismo a eliminar, utilizamos un tipo de biocida u otro. Y lo que se evalúa previamente a su aplicación en el laboratorio es tanto su eficacia, cuál de ellos es el mejor, el más eficaz contra el organismo diana, pero también su compatibilidad con los materiales originales del bien cultural, su compatibilidad con la obra de arte. Y para ello estudiamos sus propiedades físicas o mecánicas para ver si han sufrido algún cambio. Bien. Perdón. Los objetivos que se perseguían con este estudio de identificación del biodeterioro en las pinturas de la Sala de los Reyes fue, en un primer lugar, identificar los materiales que formaban parte de este bien cultural para poder realizar las réplicas adecuadas con estos materiales similares para su experimentación en laboratorio. Por otro lado, caracterizar las alteraciones producidas por la acción conjunta de organismos y esas condiciones ambientales en los materiales que formaban parte de las pinturas. El tercero de los objetivos, identificar mediante técnicas visuales, técnicas de cultivo, como hemos visto anteriormente, y técnicas de biología molecular, la PCR, los organismos que están presentes y que son responsables del biodeterioro de los distintos materiales. El cuarto de los objetivos sería proponer las medidas de control más adecuadas para cada caso en concreto. Y, por último, evaluar los tratamientos propuestos determinando su eficacia contra las especies biológicas y su interacción, su posible interacción con los materiales constitutivos. Como digo, el primer paso fue la caracterización de los materiales. Voy a hablar aquí solamente de los materiales que se caracterizaron con vistas a la realización de réplicas o probetas para su experimentación, pero realmente se determinaron todos los materiales, como habéis visto, tanto los que había en el reverso de las bóvedas como los que había en el anverso. En el caso del reverso, se pudo acceder a él a partir de la apertura de las cubiertas, a partir de la remodelación de las cubiertas, y se pudieron obtener distintos tipos de madera. En total se identificaron madera de álamo, de peralejo, Populus alba, que era la que mayoritariamente estaba en todas las bóvedas, tanto en tablas como en costillas, madera de Pinus nigra, pino laricio, Pinus alepensis, pino carrasco, Quercus, madera de roble o encina, Ulmus sp, madera de olmo. Ya os digo, estas eran puntualmente. Incluso en una de las costillas, comentábamos antes Elena y yo, se encontró madera de un frutal, de cerezo, Prunus sabium. En una de las costillas, no recuerdo ahora mismo de cuál de las bóvedas. Todas estas maderas se identificaron mediante microscopía óptica y a veces también se usó la microscopía electrónica de barrido. Gracias a ello pudimos elaborar estas réplicas que os comentaba anteriormente. Además del estudio de caracterización de las maderas del reverso de las bóvedas, se estudió también el cuero, se caracterizó el cuero. Para ello se determinó la especie mediante análisis del ADN antiguo, determinándose como Equus caballus, la piel era de caballo. Se determinó también el curtido de los cueros, que era la lumbre, determinación del pH de los cueros, determinación de las curvas de absorción y desorción,
y todos los ensayos que se han comentado anteriormente y que probablemente María José González os comente mañana. Se hicieron multitud de análisis con el cuero también. Y por último, se caracterizaron también las capas pictóricas del anverso de las pinturas. Para ello se utilizaron técnicas como la microscopía óptica para ver la secuenciación de estratos. Aquí en estas muestras, en estas estratigrafías de pintura, podemos observar la capa de aparejo, que a veces estaba dado en dos capas, que era de sulfato cálcico, de yeso, y la capa del pigmento, en este caso era bermellón, creo recordar, capa rojiza compuesta por bermellón, aglutinado con yema de huevo. Y en este caso pues vemos las dos capas de aparejo de sulfato cálcico y una capa de policromía, de pintura, en la cual podemos observar los pigmentos que se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido con microsonda de energía dispersiva de rayos X. Este equipo nos permite hacer un análisis puntual de una zona concreta de uno de los pigmentos, un análisis elemental que nos indica qué pigmento hay en cada caso. Pongo estos dos ejemplos solo porque fueron los pigmentos más reactivos a la hora de aplicar el fungicida en su superficie, pero obviamente se analizaron todas las pinturas, todos los pigmentos que había en las distintas capas de pintura del anverso de la Sala de los Reyes. Bien, no solamente se utilizaron estas técnicas para analizar las pinturas, no solamente se tomaron micromuestras de zonas donde había lagunas, ¿no?, de zonas poco visibles y de pequeñísimo tamaño, sino también se usaron técnicas no invasivas, las técnicas no destructivas, como por ejemplo la fluorescencia de rayos X combinada con la difracción de rayos X. Esta técnica nos permite hacer un análisis elemental, la fluorescencia de rayos X, pero también un análisis composicional o mineralógico de la muestra que estemos analizando, lo cual nos permitía, sin necesidad de toma de muestra, analizar cualquier punto de las pinturas, como digo, combinándolo con el método de toma de pequeñas micro muestras que nos daba información de dónde muestrear, de dónde hacer ese barrido de toma de muestras con esa técnica de análisis no destructivos. Obviamente en el año 2007, 2008, 2009 la técnica era muy rudimentaria. Actualmente en los laboratorios del Instituto, gracias a un proyecto de adquisición de equipamiento científico-técnico, hemos adquirido ese equipo que en aquella época era un prototipo que vino del Louvre, del Museo del Louvre de París, y pudimos hacer esos análisis. Un prototipo que solo tenía este investigador, este químico del Louvre, pero realmente ahora sí disponemos de él en el Instituto, con lo cual sí podemos realizar análisis con técnicas no invasivas o tomando la mínima cantidad de muestra para el conocimiento de los materiales de las obras. Bien. Y ahora sí paso al estudio del biodeterioro. El biodeterioro observado en las pinturas de la Sala de los Reyes, tanto en el reverso como en el anverso, era fundamentalmente de microorganismos. Eran fundamentalmente algunas bacterias, pero sobre todo hongos. Hongos superficiales, pero también hongos de pudrición. Y eso se pudo observar tanto en el reverso como en el anverso, como digo. Se observaron también algunos ataques puntuales de insectos xilófagos, pero eran mínimos, eran mínimos y además no eran recientes. Es decir, que el tratamiento de brea que hablábamos anteriormente y el tratamiento de yeso, de sulfato cálcico que recubría el reverso de las pinturas había funcionado, puesto que el ataque de insectos, como digo, era puntual y muy antiguo, no era reciente. No obstante, se aplicó un tratamiento puntual de insecticida en el caso de la restauración del reverso. Pero fue realmente el estudio microbiológico lo que nos dio más quebraderos de cabeza. No solamente, como digo, no solamente había deuteromicetos, que eran los hongos superficiales, o hifomicetos. Este estudio se realizó, como he dicho antes, mediante técnicas de aislamiento en cultivos puros. Técnicas de cultivos, tomando la muestra, cultivándolas en laboratorio, en condiciones de asepsia, tanto con la toma de muestras se utilizó material estéril, como luego en el laboratorio se utilizó una cabina de flujo laminar para que no hubiera contaminación en nuestros cultivos. Es decir,
Se aislaron realmente los microorganismos que estaban alterando los cueros y la madera de las pinturas de la Sala de los Reyes. La humedad relativa era altísima, con lo cual quizás no hacía falta en aquel momento ni de hacer cultivos, se podían observar las colonias de Aspergillus niger claramente sobre el cuero, ¿no? Pero bueno, para hacer un estudio serio se realizó este estudio. Para ello, como digo, se realizaron múltiples cultivos en las placas de Petri con un medio de cultivo específico para hongos y para bacterias, y luego se aislaron en cultivos puros, por un lado las bacterias y por el otro lado los hongos. Cultivos puros de una colonia concreta, como era el caso del Aspergillus niger, que aparece aquí en esta foto. Posteriormente se toma la muestra, se observa al estereomicroscopio, con luz reflejada, luz proveniente de arriba, desde arriba, y con luz transmitida al microscopio óptico. Y se identifican morfológicamente las especies, es decir, midiendo los conidióforos, las estructuras reproductoras del hongo, y los conidios, que son las esporas del hongo. Son métodos morfológicos que bueno, se hacen mediante microscopía y mediante claves dicotómicas para diferenciar las distintas especies que se encontraban colonizando tanto las maderas como el cuero. Se detectaron bacterias y distintos tipos de hongos como Alternaria, Aspergillus niger, concretamente este que está aquí, Cladosporium sp y Penicillium sp. ¿Qué pasa con los hongos de pudrición? Esos no son deuteromicetos, no son superficiales, no son hifomicetos. Los hongos de pudrición no son cultivables o no son fácilmente cultivables, con lo cual no podíamos recurrir a las técnicas de cultivo. Tuvimos que recurrir a otro tipo de técnicas de biología molecular para poder identificar las especies causantes de esta pudrición. Veréis, he puesto esta diapositiva porque hay distintos tipos de pudrición de la madera. Por un lado, la pudrición blanca, cuyos responsables son ascomicetos y basidiomicetos, son hongos cuyo cuerpo fructífero no son como los que he puesto aquí, no son los conidióforos que aparecen en los deuteromicetos. Los cuerpos fructíferos de los hongos de pudrición, de los basidiomicetos, son las setas que a veces nos encontramos cuando vamos paseando por un bosque. En los árboles caídos a veces encontramos la pudrición en forma de fracturas cúbicas o pudrición con aspecto de madera quemada, como en el caso de la pudrición parda, o pudrición en forma de madera blanquecina, harinosa. Pues esas setas que encontramos en los árboles caídos son los cuerpos fructíferos de estos microorganismos, con lo cual no podemos cultivarlos. Sí podemos cultivar los hongos de pudrición blanda, pero aún así son difíciles de cultivar. Por eso recurrimos a las técnicas de biología molecular y le hicimos PCR a todas aquellas muestras de las cuales pudimos extraer su material genético, el ADN. Bien, la pudrición blanca, como digo, son ascomicetos y basidiomicetos que lo que realmente hace el hongo es nutrirse de todos los componentes de la madera, tanto de la celulosa como de la hemicelulosa, los polisacáridos y la lignina, que es la que sustenta la madera. En el caso de la pudrición parda, el hongo se está alimentando únicamente de la celulosa y de restos de polisacáridos, pero deja los residuos pardos de lignina. Por eso tiene una coloración oscura, porque la lignina tiene un color oscuro. Y además, cuando se seca la pudrición, se fractura en forma de cubitos. Y luego está la pudrición blanda. En este caso, el hongo no ataca la lignina ni ataca la celulosa. Lo que sí ataca es la pared celular de las células de la madera. La madera, al ser un material de origen vegetal, tiene células vegetales, no son como las células animales, sino que tienen una pared celular. El hongo de la pudrición blanda lo que ataca es la pared celular de la madera, como se pudo observar al microscopio óptico mediante luz polarizada, porque la celulosa es birrefringente y se pudo observar cómo faltaba en distintas zonas de la pared celular. Y son estos los hongos que nos encontramos en la madera de las bóvedas de la Sala de los Reyes, los hongos causantes de la pudrición blanda. Esta fotografía, que ya la han puesto anteriormente también, son las costillas que tenían, como se ve claramente, una fractura, la madera está fracturada en forma de cubos y muy blanda al tacto, se hundía. Al tocarla con un bisturí o con el simple dedo, la madera se hundía al tacto. Es decir,
prácticamente, morfológicamente, como indicador visual, se veía claramente que era pudrición blanda, pero había que identificar realmente que los organismos eran los causantes de esa pudrición. Y entonces se tomaron muestras de madera, se observaron al microscopio óptico y se pudo observar esporas de alternaria, hongo causante de la pudrición, pero también se tomaron muestras de madera, en este caso del anverso, y se realizó la extracción de ADN para proceder a realizar las técnicas de biología molecular. La PCR, digo lamentablemente conocida, he dicho antes por culpa de la pandemia, pero nosotros llevamos aplicándola hace ya mucho tiempo, significa la reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés. Lo que se hace aquí es realmente, en primer lugar, extraer el ADN, el material genético, del hongo, del organismo que queremos identificar. Identificar con precisión, para eso hacemos una PCR. No es la PCR que se hace en los estudios del COVID, no es la PCR en tiempo real, que es para ver si tienes el COVID actualmente o no, sino es simplemente para saber si el hongo, en este caso, ha estado presente allí, porque el hongo puede no estar activo, pero sus esporas sí. Y si aislamos, si conseguimos extraer el material genético del hongo, podemos averiguar quién es, cuál es su nombre, quién es el responsable y si realmente está ocasionando la pudrición blanda de la madera. Como digo, se extrae el material genético, el ADN, para lo cual tuvimos que machacar la madera en un mortero de ágata con perlas de vidrio. Como era imposible, porque las paredes celulares del material vegetal de la madera son muy difíciles de romper, era imposible llegar al hongo, era imposible llegar al núcleo donde está el material genético, donde está el ADN, con lo cual tuvimos que utilizar nitrógeno líquido, un mortero de cerámica y por fin conseguimos extraer muy poquito, pero conseguimos extraer un poco de ADN. Tras romper la pared celular, extraer el ADN, se centrifugan los restos de ADN y se comprueba mediante electroforesis que realmente existe ese ADN. Para no aburrir contando los distintos pasos de la técnica, simplemente decir que lo que se hace es, una vez que obtenemos la molécula de ADN, hacemos múltiples copias, muchas copias de esa molécula, por la capacidad de replicación que tiene la molécula, la doble hélice de ADN. Cuando se calienta, se desnaturaliza y al desnaturalizarse se abre la doble hélice y se consigue meter una Taq polimerasa, por eso lo de la reacción en cadena de la polimerasa, una enzima que nos permite realizar múltiples copias de esa muestra problema, de ese ADN que tenemos en nuestras manos. Una vez que hayamos realizado múltiples copias de ese producto de la PCR, tras la reacción, ese ADN se recoge mediante centrifugación, se recoge el sobrenadante y se hace una electroforesis en gel de agarosa. Esta electroforesis, con nuestras muestras problema, el lambda es el patrón, las muestras problema serían la 1, la 2 y la 3, este ADN se recorta del gel de agarosa de la electroforesis y se manda a secuenciar. La secuenciación consiste en que me den un código de pares de base, el código del ADN de ese sitio que queremos averiguar, y ese código, esa secuencia de pares de base se mete en una base de datos, está en Internet, es gratuita, y nos da con una probabilidad del 99% la especie responsable, la especie dueña de ese ADN, que en este caso era Petriella acetífera, la especie Petriella acetífera, un hongo causante de la pudrición blanda de la madera, con lo cual fue un logro. Primero extraer el ADN y luego conseguir aislarlo y purificarlo y conseguir realizar la PCR. Bien, una vez hallados quiénes eran los responsables del biodeterioro de estas pinturas, había que plantearse, porque los restauradores así nos lo solicitaron, cuál era el método de control más adecuado para combatir esa pudrición. No solamente esos hongos superficiales, que obviamente había que eliminarlos mecánicamente mediante la remoción física, sino también esos hongos de pudrición. Se proponían múltiples métodos mecánicos, como la remoción física que acabo de decir, métodos físicos, el empleo de radiaciones electromagnéticas, radiación ultravioleta, como lo usan los dentistas para la esterilización del material, radiación gamma,
que era matar moscas a cañonazo y era muy peligroso y era deteriorar más materiales orgánicos como la madera y el cuero, el uso de microondas, que en este caso era inviable, altas y bajas temperaturas, que sí funciona, pero también era inviable en este caso, ultrasonidos, anoxia, como he contado antes, para la desinsectación sobre todo. También hay métodos biológicos, que es el uso de especies parásitas o antagonistas, o también el uso de extractos de plantas y otros métodos alternativos que realmente están en estudio, todavía se están estudiando. Con lo cual, nos quedamos con los métodos químicos, con los biocidas, pesticidas y desinfectantes, los biocidas. Pero, como he dicho anteriormente, no se recomendó utilizar ningún biocida, ningún fungicida para el caso del reverso, porque con la remoción física de aquellas zonas de las costillas que estaban muy comprometidas, muy afectadas, y con el consolidante era suficiente. No obstante, a lo largo de los meses y a lo largo de los años, se fueron estudiando, fuimos tomando muestras paulatinamente y fuimos estudiando por microscopía óptica y por microscopía electrónica cómo las esporas de los hongos causantes de la pudrición blanda iban disminuyendo su vitalidad, iban disminuyendo el número de esporas. ¿Por qué? Por la intervención que se hizo en las cubiertas, por permitir el secado de las estructuras, permitir esa aireación, y ese secado de las estructuras era la mejor estrategia para combatir el biodeterioro, con lo cual se recomendó aplicar algún producto solo puntualmente en el reverso, pero realmente con la consolidación y con el trabajo que se hizo en la restauración de las bóvedas fue más que suficiente. Es verdad que en el anverso sí había algunas zonas, a ver dónde está, había algunas zonas en las que los ataques podían persistir, y a la hora de restaurar esas pinturas era necesario aplicar algún tratamiento. Con lo cual, se realizó una evaluación de esos tratamientos recomendados por los restauradores y se seleccionaron dos de ellos, dos tipos de tratamiento, dos del tipo de los azoles y dos del tipo de las nanopartículas, ¿vale? Que estaban actualmente, que estaban en aquel momento más en boga. Para realizar la evaluación de estos tratamientos fungicidas, elaboramos un plan de trabajo. Para ello, por un lado, se analizó la eficacia del biocida. ¿Cuál de estos productos recomendados era el más eficaz contra los microorganismos presentes en la Sala de los Reyes? Pero también se realizaron análisis de compatibilidad de estos productos fungicidas con el soporte, tanto con el cuero, como con la madera, como con los distintos pigmentos que componían las pinturas. Bien, con respecto a los análisis de eficacia, lo que se estudió o lo que se evaluó fue la capacidad de eliminación de los distintos productos, o sea, cómo los distintos productos podían reducir el crecimiento de los microorganismos. Para ello se aplicaron los biocidas en probetas en el laboratorio, en probetas pequeñitas que ahora mostraré, en el laboratorio, y se realizó un estudio mediante un programa de análisis de imagen. Y para el análisis de la compatibilidad del biocida soporte se estudiaron los cambios morfológicos, químicos y las propiedades físicas y mecánicas de los distintos soportes, tanto del cuero como de la madera, como de las pinturas. Bien, en vez de tanto esquema, vamos a verlo mejor así. Bien, como decía, en primer lugar se realizó los ensayos de eficacia biocida. Para determinar la eficacia, mis compañeras restauradoras del IAPH me cortaron una serie de probetas de distintas especies de madera. No solamente usamos la madera existente en la Sala de los Reyes, sino otras también. Pero bueno, las maderas eran de madera de olmo, que estaba en la Sala de los Reyes, madera de álamo, madera de cedrela, que no estaba, pero sí estaba la de quercus, que también la usamos, y la de pino. Bien, usamos estas cuatro especies de madera, y para ello, en primer lugar, esas 4 especies de madera se inocularon con una suspensión de hongos provenientes de la Sala de los Reyes. Se sometieron a una inoculación de estos hongos y se metieron en un desecador con una humedad relativa del 90%, una humedad relativa controlada mediante una solución de sulfato bárico que nos controlaba que fuese del 90%, que era lo que se estimaba que podía haber en el interior, en el trasdós de las bóvedas. Estas probetas de madera, una vez inoculadas y tras 48 horas
sometidas a una humedad relativa del 90%, fueron tratadas con distintas soluciones biocidas, que, como he dicho antes, eran 2 del grupo de los azoles, boriconazol y tiabendazol, y 2 del grupo de las nanopartículas de óxido de cobre y nanopartículas de óxido de zinc. El boriconazol al 0,1%, el boriconazol es un producto usado en farmacia, se usa para los hongos de la piel. El tiabendazol es un producto fitosanitario usado para evitar la pudrición de la fruta. Con esto quiero decir que no eran productos excesivamente tóxicos, todo lo contrario. Y luego también se usaron nanopartículas de óxido de cobre al 1% en amoníaco, al 25%, y nanopartículas de óxido de zinc en etanol al 95%. Como control usamos agua destilada. Bien, una vez que se sumergieron las pequeñas probetas en las distintas soluciones biocidas, se colocaron en placas de Petri con un medio de cultivo específico para hongos. Las 4 especies, Cedrela, Pinus, Quercus y Olmo, se pusieron en las placas de Petri tratadas con las distintas soluciones biocidas que he mencionado anteriormente, que están aquí. Lo que se estudió fue el porcentaje de crecimiento de esa mezcla de microorganismos proveniente de la Sala de los Reyes en estas probetas tratadas con las distintas soluciones. Y para ello se fotografiaron el mismo día que se trataron, con fotografía de alta precisión, el mismo día que se trataron, el día 1, al cuarto día, a los 15 días, a las 2 semanas, perdón, a los 7 días, a la semana, y a los 15 días, a las 2 semanas. Aquí podemos verlo más gráficamente. Bien, este sería el primer día, en el cual no se observa ningún crecimiento. A los 3 días se pudo observar un pequeño crecimiento en algunas de las muestras. Obviamente el control se cubrió de hongos desde casi el segundo día. A la semana se fue observando paulatinamente el crecimiento de los hongos y se halló mediante un programa de análisis de imagen el porcentaje de crecimiento de estos microorganismos alrededor de las probetitas de madera y en el resto de la placa. El porcentaje está expresado en estas placas, pero a simple vista se ve, no hace falta hallar el porcentaje. Se ve que de los 2 azoles, el tiabendazol era más eficaz, puesto que solamente estaba cubierto el 54,6% de la placa de Petri, mientras que el boriconazol cubría casi un 70%. Mientras que en el caso de las nanopartículas, estaba claro que las nanopartículas de óxido de cobre eran mucho más eficaces para el tratamiento de estos hongos que las nanopartículas de óxido de zinc, que sí ocupaban casi un 83%. Las nanopartículas de óxido de cobre, solamente un 4% estaba colonizado. El porcentaje de colonización era un 4% solo. Bien, pero no solamente bastaba con saber cuál de los productos era el más eficaz, sino que también había que comprobar la idoneidad con los materiales que formaban parte del bien cultural, ¿no? Con la madera y con el cuero y con las pinturas. Por eso se cortaron otras probetas de las mismas 4 especies, en este caso probeta de un tamaño mayor, de 2 por 2 por 20 centímetros, se aplicaron los productos biocidas sobre cada una de las especies y se midió el cambio de color, el posible cambio de color que se podía producir en esa madera. Esto no se hizo a simple vista, se hizo mediante un colorímetro, un espectrofotómetro, que lo que mide es el cambio de color producido, porque realmente lo mide en forma de coordenadas tridimensionales en el sólido cromático Cielab. Lo que mide realmente es el parámetro L, mediría un cambio en la luminosidad del color, y el parámetro A, un cambio de tono, ¿no? del verde al rojizo o del azulado al amarillo. Pero lo que nos interesa realmente es el cambio total, el incremento, la variación de delta E, la variación total, lo que mide es la alteración cromática total. Y en el caso del boriconazol vemos que no había mucha alteración cromática, está solamente en un 4, mientras que en el caso del tiabendazol incluso es menor variación cromática. Pero en el caso de las nanopartículas de óxido de cobre sí había una variación de color bastante importante, porque ennegrecía mucho el sustrato. Y en las nanopartículas de óxido de zinc
en este caso no lo ennegrecían, sino que no, lo aclaraban, lo ponían mucho más blanquecino. Y era un cambio también bastante importante, con lo cual se descartaron las nanopartículas. No solamente se vio la posible interacción, la compatibilidad con la madera, sino también se elaboraron una serie de réplicas en los talleres de restauración del IAPH, mis compañeros restauradores, en este caso fue Raniero Baglioni y María José González, la responsable del proyecto, las que elaboraron unas réplicas o probetas de la Sala de los Reyes, en la cual estaba una madera, en este caso madera de pino, una capa de cuero adherida al pino con una capa de cola animal, igual que en las pinturas, el cuero era de caballo también, una capa de preparación, y esa capa de preparación de sulfato cálcico, de yeso, estaba pintada con los distintos pigmentos que se analizaron en las pinturas. Estas probetas se sometieron a ciclos de envejecimiento acelerado, de alteración acelerada, para comprender mejor qué era lo que había pasado en estas pinturas. Incluso algunas se llegaron a sumergir en agua y posteriormente se aplicaron los distintos productos biocidas, los fungicidas que he mencionado anteriormente, se aplicaron en las distintas probetas o réplicas, para poder observar cuáles eran los cambios de color producidos en cada uno de ellos. En el caso del boriconazol, aquí vemos la madera, o en el caso de las nanopartículas de óxido de cobre, la madera, el cuero en color rojo, el verde sería la capa de preparación, el azul oscuro o el morado, la capa de carnación, el rojo, el blanco, el azul y el dorado. Como veis, en casi todos los casos, lo que más variación de color ha sufrido son los pigmentos rojo y azul. Los más reactivos eran esos dos pigmentos, con lo cual procedimos a hacer estratigrafías, tomamos una muestrecita tanto del pigmento rojo de aquí del labio como del pigmento azul y lo observamos mediante microscopía óptica para ver si se había producido algún cambio en la superficie, pero también mediante microscopía electrónica, para ver si había cambios morfológicos tanto en la superficie, donde estaba el pigmento con el aglutinante, como luego en la capa de preparación. Como he dicho antes, el microscopio electrónico nos permite hacer un microanálisis de una zona concreta. Pues bien, se pinchó tanto en el pigmento como en la capa de preparación y se pudo observar que no había ninguna interacción con el sulfato cálcico ni con la capa de pigmento. Con lo cual se determinó que todos los biocidas eran buenos. Y rápidamente, en 2 minutos, paso a leerle las conclusiones, si me lo permite. Bien, siempre que detectemos que hay un problema de biodeterioro en cualquier bien cultural, la detección e identificación precisa, con técnicas de biología molecular o sin ellas, pero la detección precisa de los organismos responsables de ese biodeterioro es el primer paso antes de intervenir antes de realizar cualquier actividad de conservación. Otra de las conclusiones que se sacaron de este estudio fue que al modificarse las condiciones ambientales, esta conclusión ya se ha dicho anteriormente, al modificar las condiciones ambientales a las que está sometida una obra, se produce una regresión de la vitalidad de los microorganismos, una regresión progresiva de la vitalidad, como hemos podido observar mediante microscopía óptica. Y para ello la mejor estrategia es combatir estas condiciones climáticas, es decir, permitir el secado de las estructuras y no aplicar tratamientos biocidas que puedan dañar los materiales, a no ser que esos ataques persistan y puntualmente apliquemos algún producto fungicida puntualmente, como digo. Otra de las conclusiones: para el control del crecimiento de estos organismos se debe seleccionar el mejor tratamiento, el tratamiento más adecuado, no solamente el más eficaz, sino también el que sea más compatible con los materiales originales del bien cultural que tenemos en estudio, ¿no?, entre manos. Y por ello hay que evaluar previamente a su aplicación cualquier producto biocida, tanto su eficacia como la compatibilidad con los materiales. Y por último, la última conclusión es que se debe realizar el estudio de evaluación de estos tratamientos por etapas sucesivas, teniendo en cuenta las necesidades específicas que tienen los restauradores en cada caso y también las necesidades específicas de cada material. No todos los materiales son iguales. Mirad, en este caso hay uno de naturaleza proteica, de origen animal, como es el cuero, y otro de naturaleza celulósica, de origen vegetal, como es la madera. Y luego están todas las pinturas
que los pigmentos son inorgánicos, pero los aglutinantes, ceras, barnices y todo el resto de materiales de las pinturas son materiales orgánicos, con lo cual son susceptibles de ser atacados por los organismos vivos. Con lo cual, la conclusión final es que siempre es necesario realizar estudios previos antes de aplicar cualquier tratamiento. Muchas gracias por su atención. Quería felicitarla por la calidad de la exposición y de los conceptos, sobre todo para los que somos muchos en cuestiones tan técnicas. Ayer escuché citar que la especie animal para el cuero era asno y hoy ha dicho caballo. ¿Realmente es un equino indiferenciado o es caballo? No, se realizaron análisis de ADN antiguo, porque el ADN del cuero sí que era complicado de extraer. Entonces, en esos análisis de un laboratorio especializado en ADN antiguo, con el que seguimos trabajando en el laboratorio de paleobiología, para extraer el ADN del material paleobiológico, de los huesos principalmente, ese laboratorio está especializado en ADN antiguo y la especie que nos dieron era Equus caballus. Sí. Ah, perfecto. Después, la cola con la que está adherido ese cuero a la madera, ¿se sabe también? Sí, también se identificó, era cola animal, pero además se identificó de qué especie era de corvina. Corvina. De pescado. Perfecto. Cola de pescado. Perfecto. Y otra pequeña cuestión. Ha aludido a que el tipo de crucición era a la lumbre. Sí. A la lumbre. Eso quiere decir que es una curtición sin taninos. Esa es la curtición que se suele hacer para las pieles con pelo. Es la pelis albucácea, son las aludas o valdeses en la tradición hispánica. ¿Se ha detectado pelo por la parte del reverso? Pues no. Antes de proceder a enviar la muestra para que analizasen la piel mediante técnicas de biología molecular, ¿no?, para el ADN antiguo, antes intentamos identificarla en el laboratorio, porque realmente nosotros identificamos pergaminos, cueros y demás. Y la forma de identificarlo es mediante la disposición de los folículos pilosos. La piel de cabra, piel de vaca, de ternera... Pero realmente aquí la disposición de los folículos pilosos era tan compleja que no supimos dar con qué tipo de animal era, por eso enviamos la muestra afuera. Y obviamente no encontramos ningún folículo piloso, o sea, no encontramos folículos pilosos, sí, pero no encontramos pelo, no llegamos a hallar ningún pelo. ¿Es posible que el pelo se haya perdido con los efectos de microorganismos o de biodeterioro a lo largo de los años? El biodeterioro estaba muy localizado en aquellas zonas que, como he dicho antes, se habían mojado, aquellas zonas que habían sido más susceptibles, porque es el agua la que realmente ocasionó el daño, la que condiciona la vida, es la humedad relativa y el agua y la temperatura, claro. Entonces no creo... A ver, no tomamos muestras de cuero de todas las pinturas, tomamos micromuestras, pero había zonas de cuero que estaban fragmentos que teníamos allí en el laboratorio, descontextualizados totalmente, que no se iban a reponer, y en esos fragmentos no encontramos ningún pelo.